Bien, continuamos con el cálculo. Sí. Sí. ¿Por qué el inverso de ese en la sensibilidad? En la especificidad, perdón. No. Sí, vamos a ver. Si tú tienes la probabilidad de positivo y no enfermo, ¿vale? Eso son los falsos positivos. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de negativo dado no enfermo. Y esto sí que es la especificidad. Es decir, los falsos positivos es 1 menos la especificidad. Fijaros que cuando hay un suceso condicionante, es decir, lo que sí que es verdad, que la probabilidad de positivo es 1 menos la probabilidad de negativo. Eso es verdad. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de positivo? 1 menos la probabilidad de negativo. ¿Qué pasa cuando condiciono? Cuando hay un suceso que dice la probabilidad de positivo condicionado a no estar enfermo, ese mismo condicionante se tiene que poner en todas las probabilidades, ¿vale? Es decir, esto sería 1 menos la probabilidad de negativo dado porque este mismo suceso que condiciona tiene que estar en todas las probabilidades. No puedes botarte y cambiar el suceso que condiciona. Porque cuando tú estás haciendo una probabilidad condicionada, acordaros que se condiciona que pasa eso. Por tanto, todas las probabilidades tienen que ir acompañadas de que en todos los sumandos donde haya una probabilidad tiene que venir el mismo suceso que condiciona. Veamos lo que comentábamos hace un momento, cuál es el impacto de la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia en diferentes ejemplos. Fijaros el primer ejemplo, tenemos, para que veáis que la cosa no es tan... Tenemos unos valores de sensibilidad y especificidad que no están mal, una sensibilidad del 99% y una especificidad del 95%, 99 y 95. Esos valores no están nada mal, ¿vale? Y la prevalencia es del 1%. La prevalencia es del 1%. Hacemos el test en una población de 10.000. Todo el cálculo que tenéis aquí, el valor predictivo positivo resulta que nos da un 17%, ¿vale? Nos da un valor predictivo positivo del 17%. Y la sensibilidad y la especificidad son valores relativamente... ¿vale? Esa fórmula del valor predictivo positivo se calcula con el teorema de Bayes, como acabamos de hacer, se pone sus valores y calculas su valor. ¿Qué pasa con los mismos valores de sensibilidad y especificidad? ¿Qué le pasa al valor predictivo positivo cuando aumenta la prevalencia al 5%? Fijaros que el cambio... Esto lo que tengo que decir ya es que es un ejercicio numérico. Tú no puedes pasar en la población del 1% al 5% en la prevalencia, salvo que los contagies. Tú dices, no, para acertar yo contagio a más y me va bien, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos de qué es lo que le pasa al valor predictivo dependiendo de los valores de sensibilidad, especificidad y prevalencia.
¿Qué pasa si la prevalencia es un 5%? Pues que aumenta al 51. Que aumenta al 51. Y si lo hicierais, y os lo dejo como encargo, hicierais uno al 10%, una prevalencia del 10%, ¿vale? Pues veríais que los resultados cada vez son mejores. Es decir, para unos valores fijos de sensibilidad y especificidad, si tú vas aumentando la prevalencia, pues te va aumentando el valor predictivo positivo. ¿Vale? Esto es más o menos un gráfico que intenta representar en este eje de aquí, intenta representar diferentes valores de la prevalencia, ¿vale? Como veis, según vas aumentando, el azul es el valor predictivo positivo. Según vas aumentando la prevalencia, ¿qué le pasa al valor predictivo positivo? Que aumenta, ¿vale? Y según vas aumentando la prevalencia, ¿qué le pasa al valor predictivo negativo? Que disminuye, como lo veis ahí, ¿vale? ¿El problema cuál es? Esto sería teóricamente si pudiéramos jugar con la prevalencia. Pues yo podría ir jugando con la prevalencia hasta encontrar unos valores, claro, este valor de aquí, esta zona de aquí, pues tiene unos valores, valor predictivo positivo del negativo del 95 y esto es un 85, ¿vale? Aquí coinciden el valor predictivo positivo y el negativo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que tú no puedes elegir la prevalencia. Esa es la realidad del... Eso puede variar. Eso depende de las sensibilidades y las especificidades. Esto, de lo que trata de enseñar, de lo que trata de que visualicéis, es que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo no es un valor fijo, cambian por la sensibilidad, cambia por la especificidad y cambia por la prevalencia. Aquí solo se está cambiando la prevalencia, mantienes fijo la sensibilidad y la especificidad y miras qué pasa. Problema, que esto es simplemente como ejercicio para que entendáis el comportamiento. Obviamente, tú, si tienes una prevalencia que es el 1%, pues estás aquí. Fíjate, esto que está diciendo. Si fuera el 1%, que es, estoy trabajando con una enfermedad que tiene el 1% y tengo esos valores de sensibilidad y especificidad, eso que está, esos dos dibujos ahí, ¿qué me dicen? Que el valor predictivo positivo es un 10% y el valor predictivo negativo es casi un 100%. ¿Eso que, para qué me serviría el test? Para descartar que está enfermo. El que sale negativo ya no está enfermo. Ahora, si sale positivo, háztelo mirar, porque si es el 10%, no puedes decirle usted está enfermo, ¿vale? Si sabemos que el valor predictivo positivo es un 10%, entonces, si te da positivo, pues, ¿qué le vas a decir? Pues vamos a ver qué otros test tengo por ahí, secuenciales, para ver si puedo descartar esos positivos, porque el valor predictivo positivo es un 10%. En cambio, el valor predictivo negativo es casi un 100%. Si estuviéramos en este caso, esto estamos hablando de que uno de cada dos tiene la enfermedad. Ahora los valores tenías valores predictivo y negativo del 90%. ¿Vale? Ahora vamos a jugar con otros ejemplitos. Fijaros este ejemplo que es un ejemplo facilito. Prevalencia 50%, sensibilidad 50%, especificidad 50%. Valor predictivo positivo es 50%. Todos tienen
parto de un 50, otro 50, otro 50, y el valor predictivo positivo me da un 50. ¿Vale? Eso, pues, veamos qué pasa cuando cambio la prevalencia, manteniendo la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es lo que le pasa al valor predictivo positivo? A este ¿qué le pasa? Era que un 50% y ahora es un 20%. Ha disminuido la prevalencia y el valor predictivo positivo se ha ido para abajo, ¿vale? Manteniendo la sensibilidad y la especificidad. Repito que esto es una fórmula, que es el teorema de Bayes. Valor predictivo positivo se calcula a partir de sensibilidad, especificidad y prevalencia. Aquí estamos intentando ver qué pasa. Mantengo la prevalencia al 20% y la sensibilidad en vez de un 50% la subo a un 90%. ¿Cuál es el cambio? Aumenta un poco el valor predictivo positivo, ¿vale? Es decir, aumentando la sensibilidad, aumenta el valor predictivo positivo, ¿vale? Porque, repito, que el tema de la prevalencia, vosotros no podéis actuar sobre él. Los enfermos de SIDA son los que hay. Ese valor es un valor fijo. Con los que podéis jugar solo son con la con la sensibilidad y la especificidad. Si aumenta la sensibilidad, disminuye el valor predictivo positivo. Sí. A ver, si aumenta la sensibilidad, aumenta el valor predictivo positivo. Aquí la especificidad hemos vuelto a poner la sensibilidad al 50% como en origen, y aquí hemos aumentado la especificidad. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa al valor predictivo positivo? ¿Qué? Aumenta, pero el aumento tiene más impacto en el valor predictivo positivo. Es decir, aumentar la especificidad tiene más impacto en el valor predictivo positivo que aumentar la sensibilidad. Aquí, para que veáis, tasas de cáncer de mama específicas por grupos de edad. Lo que decimos siempre, la estadística no es lo mismo la probabilidad de tener cáncer de mama que la probabilidad de tener cáncer de mama cuando tienes condicionado a tener más de 50 años. No son las mismas probabilidades, las mismas tasas de incidencia, ¿vale? Es decir, con cada 100.000 tenemos que para grupos altos estamos de 300 de cada 100.000. En cambio, para grupos de 25 a 30 años estamos en 10 de cada 100.000. En cambio, multiplica por 30 con la edad. Multiplica con 30 con la edad. Estos son resultados de una primera mamografía, y fijaros los valores predictivos positivos. Estos son el total de anormalidades. En ese test de mamografía calculas y cáncer detectados 9. Valores predictivos, fijaros, 3%, 4%, 9%, 17%, 19%. ¿Alguien me puede explicar por qué aumenta el valor predictivo positivo en este ejemplo? Porque aumenta la prevalencia. Como habéis visto en la gráfica anterior, hay más enfermos con las mismas sensibilidades y con las mismas especificidades. Eres capaz de detectar más. Cuando tienes pocas, pues tienes menor valor predictivo positivo. Entiendo que si detectas los positivos con mayor sensibilidad, o sea, detectas más los valores positivos, esto aumenta el valor predictivo positivo. Si detectas más no enfermos, o sea, aumenta la sensibilidad, el valor
También. Pues simplemente porque en la fórmula, es decir, es que están las cantidades, como habéis visto, es el teorema este de Bayes. Tú tienes prevalencia por sensibilidad, es un producto. Si la prevalencia aumenta, ¿ese producto qué le pasa? Aumenta. Por como aumenta, tú dices, ¿por qué aumenta? Simplemente porque en la fórmula la prevalencia está multiplicando el numerador. ¿Eh? Vamos a ver, pero la probabilidad de enfermo dado positivo, según el teorema, tienes la probabilidad de enfermo por la probabilidad de positivo dado enfermo. En el denominador tienes la misma cantidad, probabilidad de enfermo por la probabilidad de positivo dado E, más la probabilidad de no E por la probabilidad de positivo dado no E. Vamos a ver lo que tú dices. Aumenta la prevalencia. Si aumenta la prevalencia, está aumentando la sensibilidad la dejo igual. Por tanto, si esta aumenta, el numerador, ¿qué le pasa? Aumenta, ¿vale? Vale, este también aumentaría. Pero si aumenta la prevalencia, ¿este quién es? 1 menos la prevalencia. Si la prevalencia está aumentando, el segundo sumando, ¿qué es lo que le pasa? Disminuye. Estás haciendo el denominador ¿cómo? Más pequeño. Si estás haciendo el denominador más pequeño y el numerador más grande, obviamente tiene que aumentar el valor predictivo positivo, que es el efecto que estamos intentando enseñar aquí. Lo que pasa, y por eso ponemos el ejemplo, es que la tasa o la prevalencia, en este caso la tasa de incidencia de cáncer por grupos de edad, la mamografía la aplicas en grupos jóvenes y tienes poco valor predictivo positivo. Esa misma técnica aplicada en grupos donde hay mayor prevalencia, pues da resultados bastante mejores. No estamos aumentando la prevalencia, la enfermedad, lo que estamos es aplicando el mismo test a grupos donde las características de la prevalencia son mayores. Repito que aquí hay, entre comillas, 5 grupos, ¿vale? Es decir, no estamos aumentando la prevalencia. La prevalencia de cada grupo es distinta. Aplicando el mismo test a diferentes escenarios, con la misma sensibilidad y la misma especificidad, te da valores distintos, hasta el 19%. Por ejemplo, y aquí ya tenéis el resumen de una cosa que también hemos ido viendo, que era el que tengas una relación de primer grado que haya tenido cáncer. Si veis, los valores son sin tener relación, sin que alguien de la familia haya tenido un cáncer de mama o que alguien de la familia. Los valores predictivos del segundo caso son un poco mejores que en el primer caso. Tienen más información. Al tener más información, normalmente, pues los resultados, aunque no son muy significativos. Consecuencia de diferentes valores predictivo positivo. Como veis, aquí tenéis, para los menores de 50 años, el valor predictivo positivo es un 4% y para los de más de 50 años es un 14%. La misma sensibilidad, la misma especificidad, valores predictivos positivos distintos, porque en un caso se aplica a una prevalencia más baja y en el otro caso se aplica a una prevalencia más alta. La fórmula siempre es la misma. Teorema de Bayes, valor predictivo positivo, ¿vale? Voy a escribir aquí
el valor predictivo negativo, porque no lo he puesto ninguna vez, que es la probabilidad de no estar enfermo cuando da negativo. Como ya tenéis una cierta práctica, en el numerador, ¿qué es lo que tengo que poner? Obviamente tengo que poner la probabilidad de no enfermo por la probabilidad de negativo y no enfermo. La pregunta de antes, ¿qué debo de poner en el numerador? En el numerador tengo que poner, le doy la vuelta a los sucesos y lo que no esté lo pongo. En este caso, probabilidad de Noé por probabilidad de menos dado Noé. ¿Quién es esto? Este trocito, ¿quién es? 1 menos la prevalencia. ¿Quién es esto? La especificidad, ¿vale? Eso es la especificidad. ¿Cómo será el denominador? El denominador hemos quedado que es, el primer sumando es igual que el numerador. Por tanto, eso facilito es copiar. Copio. Y ahora, los negativos, ¿qué es lo que tengo en el denominador? ¿De dónde me pueden venir? Me están viniendo de no enfermos y ahora me pueden venir de enfermos, ¿no? Por tanto, copiaré lo mismo que tengo en el primer sumando, pero actualizando, donde pongo, ahora tendré que poner probabilidad de enfermo por probabilidad de negativo dado no enfermo. Ah, perdón. Efectivamente, tiene que ver con... Y esta sería el valor predictivo negativo, ¿vale? El valor predictivo negativo, que es la misma fórmula que el valor predictivo positivo, lo único que actualizada. En este caso, si os acordáis, en el valor predictivo positivo, en el numerador, era prevalencia por sensibilidad, y aquí ¿qué es? 1 menos la prevalencia por la especificidad. Lo mismo abajo, y después es prevalencia. ¿Y esto quién es? Probabilidad de negativo dado enfermo, ¿qué es? Un falso negativo. Esto es un falso negativo, y acordémonos siempre que el falso negativo, la probabilidad de negativo dado que está enfermo es 1 menos la probabilidad de positivo. Ya me he vuelto a equivocar. Estoy diciendo la probabilidad de negativo cuando estás, dado que estás enfermo, es 1 menos la probabilidad de positivo dado que estás enfermo. Por tanto, los falsos negativos es un... Estando enfermo, otra vez. Los falsos negativos, probabilidad de negativo dado que no estás enfermo, es 1 menos la sensibilidad. Falsos negativos es 1 menos la sensibilidad, que es lo que... Y vamos a hacer un problemita Fijaros este problema. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en una prueba de selección para diabetes aplicadas a 10.000 personas. El nivel de corte empleado fue de 180 miligramos de glucosa sanguínea por 100 mililitros o más como criterio positivo para diabetes. Es decir, el punto de corte es 180 o más. Es decir, el positivo es 180 o más, ¿vale?
Entonces, tenemos una tablita, aquí tenemos los positivos, los negativos, el diagnóstico verdadero, si es diabético o no diabético, ¿vale? Tenemos 10.000 personas y la primera pregunta es ¿cuál es la sensibilidad del test? Este es un ya lo diré yo, un examen del año, no lo he puesto. Esto es un examen de los que hemos hecho en los últimos años. Por tanto, la sensibilidad, la primera pregunta, ¿qué es la sensibilidad? Hemos quedado que es la probabilidad de que dé positivo cuando estás enfermo. Por tanto, ¿cuántos enfermos tengo? ¿Cuántos enfermos tengo? Enfermos tengo 150. Por tanto, 150 sería mis casos posibles. ¿Cuántos casos favorables tengo? Tengo 116. Por tanto, ese sería mi sensibilidad, ¿vale? La especificidad. ¿Qué es la especificidad del test? La probabilidad de que dé negativo cuando no estás enfermo. ¿Quién es el valor? ¿Cuántos casos posibles tengo? ¿Cuánta gente no enferma tengo en la población? 9.850. Estos son los que tengo. ¿Cuántos realmente han dado negativo y no están enfermos? 9.830. ¿Vale? Esto sería las dos primeras preguntas, la sensibilidad y la especificidad, ¿vale? A continuación me pide el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo, que ya nos lo sabemos de memoria, espero, es que es la prevalencia, ¿vale? ¿Cuál es la prevalencia en este caso? ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo? 150 partido ¿qué? 10.000. Esto es la prevalencia. La probabilidad de estar enfermo, ¿eh? ¿Cuántos enfermos tengo verdaderos? 150. ¿De cuántos? De 10.000. Casos favorables, 150. Casos posibles, 10.000. A continuación, ¿qué pongo en el valor predictivo positivo? Se multiplica por la sensibilidad. La sensibilidad ya la he calculado, que la tengo ahí arriba. 116 partido 150. Ahora, hemos quedado que se copiaba lo mismo en el denominador. 150 partido 10.000 por 116 partido 150. Esto sería el primer sumando. Y el segundo sumando, si os acordáis, en vez de la prevalencia es 1 menos la prevalencia, o lo que es lo mismo, la probabilidad de no estar enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de no estar enfermo? 9.850 partido 10.000. Y después era la probabilidad de ¿qué? De falsos positivos. La probabilidad de falsos positivos, ¿quiénes son los falsos positivos? ¿Cuántos son? La probabilidad de falsos positivos es la probabilidad de positivo condicionado a que no estás enfermo. ¿Quiénes son los positivos condicionados a que no están enfermos? Son 20. Por tanto, esta probabilidad serán 20 de ¿cuántos? De 9.850. Y este cálculo, todo este cálculo, sería el valor predictivo positivo, ¿vale?
Aquí, a continuación, vuelve a pedir una... Dice, cuando el punto de corte se redujo a 130 miligramos por cada mililitro de glucosa en sangre, es decir, en vez de 180 o más como criterio diagnóstico para decir que tenía diabéticos, que tenías diabetes, se reduce a 130 o más como criterio diagnóstico. Entonces, la tablita, voy a ver si la puedo poner aquí para no... La tablita, vamos a ver, dice 1.866 de las 2.010 que tuvieron resultados positivos, es decir, positivos, ¿cuántos tengo? 2.010, esos son los positivos, ¿vale? Aquí tengo positivos, aquí tengo los negativos, aquí tengo los diabéticos y aquí tengo los no diabéticos. El enunciado me dice 1.866 de las 2.010 que tuvieron resultados positivos estuvieron entre las 9.850 que realmente no padecían diabetes. Es decir, yo tengo 9.850 aquí, aquí tengo 150 porque esto no ha cambiado, los 2.010 que tuvieron resultados positivos, aquí hay 2.010, ¿cuántos habrá aquí? En negativos, ¿cuántos habrá? Habrá 10.000 menos 2.010, que serán 8.000, aquí habrá 8.000, no, 7.990, ahí tendremos 7.990, ¿vale? Y ¿cuál es el único dato que me falta? Tengo las marginales, con que sepa una celda, puedo construir toda la tabla, sí o sí. Entonces, ¿cuál es el número que me dan? Dice 1.866 de las 2.010 que tuvieron resultados positivos, por tanto, los 2.010 es el total de positivos. Dice 1.866 de las 2.010 que tuvieron resultados positivos estuvieron entre las 9.850 personas que realmente no padecían diabetes. Me está diciendo esta celda, 1.866. Y con esa celda tendría, ¿vale? Con esa celda tendría el cálculo del resto de celdas y a partir de ahí puedo calcular la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo negativo que me pedían ahí. Si por ejemplo, y con esto acabaremos el tema, la prueba de la tuberculina es un test muy sensible para la detección de la infección tuberculosa, siendo positiva en el 95% de los individuos afectados. Eso que acabo de leer, ¿qué es lo que acabo de leer? Es la sensibilidad. Es decir, me acaba de decir que la probabilidad de positivo cuando dice, es un test muy sensible para la detección de la infección tuberculosa, siendo positiva, da positivo en el 95% de los individuos afectados. Por tanto, me está diciendo la sensibilidad. La sensibilidad resulta que es 0,95. Al mismo tiempo, se dispone de datos fiables referentes a la población escolar de GB de la Comunidad Valenciana que indican que el 3% de los escolares padecen la infección. Me está diciendo que la prevalencia, la probabilidad de enfermo es 0,03. Recordar que la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1, ¿vale? Entre 0 y 1.
Por otra parte, esta prueba da positivo en el 6% de los individuos sanos. Esta prueba da positivo, Está claro que me están diciendo la probabilidad de positivo cuando no está enfermo. La probabilidad de no, ¿eso qué es? ¿Un qué? Un falso positivo, y ese falso positivo es 0,06, ¿vale? Por tanto, la especificidad, que es la probabilidad de negativo dado no E, ¿cuánto vale la especificidad? La especificidad sabemos que es que 1 menos los falsos, esto es esta probabilidad, que es la que nos da el problema. Por tanto, la especificidad es 1 menos 0,06, que en nuestro caso la especificidad es 0,94. Y solo me faltaría, ya tengo por un lado esta probabilidad que es la sensibilidad, esta probabilidad que es la prevalencia, esta probabilidad que es la especificidad, esta probabilidad que es los falsos positivos, y solo me quedará la probabilidad de negativo cuando estás enfermo, que son los falsos negativos, y los falsos negativos sabemos que son ¿qué? 1 menos la sensibilidad, que en nuestro caso es 1 menos la probabilidad de positivo dado E, y esto es 1 menos 0,95, por tanto 0,05. Y este valor que estamos haciendo aquí, que es los falsos negativos. Por tanto, tenemos todos los elementos que me permiten calcular el valor predictivo positivo. Tengo la sensibilidad, relacionada con la sensibilidad están los falsos negativos, tengo la especificidad, relacionada con los falsos, con la especificidad tengo los falsos positivos, y tengo la prevalencia. Tengo todos los elementos. Ahora lo que me pide el apartado 1 es ¿cuál es la probabilidad de que realmente padezca la enfermedad un niño que ha dado positivo en la prueba de la tuberculina? ¿Y cuál es el valor de la probabilidad anterior cuando el resultado de la prueba es negativo? Entonces, vamos a la probabilidad. La primera probabilidad que me piden es la probabilidad de que esté enfermo cuando ha dado positivo. Esa es la probabilidad que me piden. Eso es el valor predictivo positivo, que, si me ayudáis, porque lo tenéis, la prevalencia creo recordar que era un 0,03, un 3%, la sensibilidad creo que era un 0,95, 0,03 por 0,95, lo que hemos dicho siempre, se copia el numerador en el denominador, más 1 menos la prevalencia, que en este caso será 0,97, que esto es la probabilidad de no estar enfermo, y finalmente era la probabilidad de ¿qué? De los falsos positivos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de falsos positivos? ¿Un 6? Pues entonces esto será 0,06. Y esto sería el apartado 1, que es el valor predictivo positivo. Si leéis el apartado 2 con cuidado, dice en el apartado 2 calcular
la probabilidad anterior cuando el resultado ha dado negativo. Es decir, me están pidiendo esta probabilidad. ¿Vale? Que no es el valor predictivo negativo. ¿Estamos de acuerdo? No me están pidiendo, repito, no me están pidiendo el valor predictivo negativo. Me están pidiendo la probabilidad de que esté enfermo cuando el test da negativo. El valor predictivo negativo, si os acordáis, es la probabilidad de que no esté enfermo cuando da negativo. ¿Todos tenéis claro que esta probabilidad de aquí, la que me piden, a qué es igual esa probabilidad? ¿Ah? ¿A falsos negativos? 1 menos el valor predictivo Vamos a ver, dos maneras de hacer el problema, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo, la manera fácil y la manera difícil. ¿La fácil cuál es? La fácil es que estas dos cosas, esto que acabamos de poner aquí, esto es el valor predictivo negativo. Eso lo sabéis hacer, ¿no? ¿Y esto de arriba qué es? Si esto es la probabilidad, repito, de que esté enfermo cuando da negativo, ¿vale? Si esto fuese 0,8, si esto fuera 0,8, ¿cuánto vale esta probabilidad? 0,2, ¿no? Es decir, esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que no esté enfermo cuando da negativo, que es lo lógico. Si tú te calculas el valor predictivo negativo, el valor predictivo negativo es que no esté enfermo cuando realmente da negativo. Y ahora te dicen, no, yo quiero saber la probabilidad de que esté enfermo cuando da negativo. Pues es la diferencia. Imaginaros que no hubierais llegado a esta conclusión, que era esta es la versión fácil. Caer en que esto es 1 menos el valor predictivo negativo. Pues directamente aplicamos teorema de Bayes. Si aplicamos teorema de Bayes, en el numerador, ¿qué es lo que va siempre? Arrancamos con el primero que tenemos aquí, probabilidad de enfermo. ¿Y ahora qué tengo que poner? La probabilidad del origen, pero dándole la vuelta. Tengo que poner la probabilidad de negativo dado enfermo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y qué pongo en el denominador como primer sumando? Lo mismo. Tendré que poner la probabilidad de enfermo por la probabilidad de negativo dado enfermo. Y ahora lo de siempre. ¿Los negativos de dónde pueden venir? Pueden venir de los enfermos, que es lo que he escrito, y también me pueden venir de dónde más. De los sanos, de los no enfermos. Eso es lo que escribo ahora. Copio lo mismo. Probabilidad de no enfermo por probabilidad de negativo y no enfermo. Si os fijáis, esta fórmula, que no es una fórmula, que yo no quiero que nadie se la aprenda, porque como veis, se deduce del teorema de Bayes automáticamente. Esa fórmula resulta que para calcular la probabilidad de estar enfermo cuando da negativo, tiene una fórmula, si queréis, que es que... ¿Esto qué es? Esto es la prevalencia. ¿Esto qué es? Falsos negativos, ¿no? Sería prevalencia por falsos negativos. Denominador, prevalencia por falsos negativos. Después, ¿esto quién es? 1 menos la
prevalencia. ¿Y este quién es? ¿Ese quién es? El último. La especificidad. Repito, lo digo, pero espero que nadie haya tomado nota. No se trata de memorizar las fórmulas, se trata de entender las fórmulas para que seamos capaces de desarrollar los problemas. Con esto, de alguna manera, hemos abarcado todos los conceptos de probabilidad que a mí me interesan y que voy a intentar resumir en... Vamos a ver, nosotros tenemos el primer concepto, que la probabilidad de A tiene que estar entre 0 y 1. Es decir, cualquier suceso, la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Primera definición. Siguiente cosa es que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersecto B. Eso siempre es verdad. La probabilidad de la unión se hace así. Cuando tengas una intersección, podrás, si son independientes, será la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿vale? Y si son dependientes, si los sucesos son dependientes, acordaros de cuando sacas dos cartas de un mazo y no la devuelves, resulta que será la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a que ha pasado A. Es decir, esa regla de ir condicionando a todo lo anterior es lo que nos sirve para calcular las probabilidades de la intersección, ¿vale? Después tenemos, obviamente, la probabilidad condicionada, pues es la probabilidad de A intersecto B. Esa es la probabilidad condicionada de un suceso. Hemos hablado de las probabilidades marginales. Marginales, condicionales, las condicionales y las conjuntas en una tabla de doble entrada. Y después hemos aplicado todas estas probabilidades al concepto de test de diagnóstico, donde, como resumen, tenemos la probabilidad de estar enfermo. Esa es una probabilidad. Tenemos la probabilidad de positivo, si lo dibujo bien, condicionado a estar enfermo, que es la sensibilidad. Tenemos la probabilidad de negativo cuando realmente no está enfermo, que es la especificidad. Tenemos los falsos negativos. Tenemos los falsos positivos, y todo eso está relacionado mediante el teorema de Bayes con un valor predictivo positivo, que es la probabilidad de estar enfermo cuando el test da positivo. Y esta probabilidad, como ya hemos escrito varias veces, es la probabilidad de la prevalencia por la sensibilidad, y en el denominador, pues el primer sumando siempre es el numerador y el segundo sumando. Vamos a ver, en el teorema de Bayes puedes tener dos o más sumandos. En este caso, como el positivo solo puede venir de dos sitios, de enfermos o no enfermos, hay dos sumandos. Si lo que está condicionando abajo pudiese venir de varios sitios, pues tendrías el primer sumando, te daría la pista del resto
de sumandos. Tendríamos, en este caso, la probabilidad de no enfermo por la probabilidad de positivo dado no enfermo, que son los falsos positivos. Y esto, entre comillas, es lo que realmente tenemos que conocer de la unidad 2, que es conceptos de probabilidad y su aplicación a los test de diagnóstico.